estamos? Bueno, buenas noches. Este lunes 23 de marzo del 2026, le damos gracias al Padre por un día más de vida. Le damos gracias al Padre por estar acá un lunes más, compartiendo con aquellos que nos ven y nos escuchan por Facebook Live, por Spotify o por YouTube. Acá estamos compartiendo un tiempo con ustedes, un tiempo de bendición, un tiempo de edificación, un tiempo de impartición, un tiempo donde sabemos que el Padre habla a nuestros corazones, que el Padre habla a nuestro espíritu, a nuestra mente, abre aquello que por tanto tiempo hemos cerrado, que tal vez por envidia, por egoísmo hemos cerrado. Así que le damos gracias al Padre por este tiempo. Vamos a estar hablando hoy el podcast, el en vivo, trata sobre la parábola del hijo pródigo. Hoy vamos a estar enfocados en la parábola del hijo pródigo, que está en Lucas capítulo 15, versículo del 11 al 32, y nos vamos a ir desenvolviendo. El título de hoy del podcast del en vivo se llama Hijo pródigo, Padre amoroso. Me llamó mucho la atención esto porque muchas veces cuando hablamos o enseñamos o predicamos o hemos escuchado la parábola del hijo pródigo, nos enfocamos mucho en el hijo pródigo, en quién fue el hijo pródigo, pero muchas veces no tomamos en cuenta que esa parábola, más que el hijo pródigo, más que nos enseña las consecuencias de tomar malas decisiones, las consecuencias de darle la espalda al Padre, las consecuencias de preferir el sistema, el mundo, la sociedad, a preferir lo eterno, lo celestial. Más que eso, nos enseña que hay y existe un Padre amoroso. Más que un Dios, es tu Padre y mi Padre. Porque los dioses castigan, los dioses culpan, los dioses condenan, los dioses piden sacrificios. Pero tu Padre y mi Padre siempre va a estar con los brazos abiertos para recibirnos, para abrazarnos, para cambiarnos, para transformarnos, para restaurarnos, para sanarnos, porque ese es mi Padre. Tal vez has escuchado de un Dios de religión, un Dios de creencia, un Dios de rutina, un Dios de liturgias, un Dios de sacrificios. Pero hoy quiero hablarte de la parábola del hijo pródigo, pero más que el hijo pródigo, quiero hablarte, darte a recalcar el Padre, el amor del Padre, ese amor que sana, ese amor que restaura, ese amor que dice la Escritura que su amor echa fuera el temor y el miedo, su amor que cubre multitud de pecados y errores, ese amor que cuando vio a su hijo de lejos, de donde venía, aún de lejos, salió corriendo a recibirlo, porque aún si tú y yo que somos malos, dijo Jesús, sabemos dar buenas dádivas a nuestros hijos, cuánto más el Padre, que es la bondad, que Él es la misericordia. Muchas veces decimos que Él es bueno, pero Él es la bondad. Él no es bueno, Él es la bondad. Él no es misericordioso, Él es la misericordia. Él no es amor, Él es el amor puro. Él es el amor puro, la esencia pura del amor. Él es la misericordia pura, la esencia pura de la misericordia, el favor, de la gracia. Esos son los atributos que emanan de Él. Sí, muchos podrán decir, sí, también es fuego consumidor y toda esta cuestión. Pero la Escritura nos enseña desde Génesis hasta Apocalipsis que tú y yo tenemos un Padre que siempre va a estar anuente a recibirnos. Porque la Escritura me enseña que si 7 veces cae el justo, 7 veces el Padre le levanta. Porque el Padre es torre fuerte y a Él correrá el justo. Porque Él siempre va a estar anuente para recibirnos, para abrazarnos. Por eso el apóstol Pablo soltaba una perla y soltaba un código en el libro de Romanos y él decía, ni lo alto ni lo profundo, ni ángeles ni demonios, ni ninguna cosa creada nos podrá separar del amor del Padre. Y está escrito, aún absolutamente nada nos puede separar del Padre.
Lo único o la única persona que nos puede separar del amor del Padre somos tú y yo, nosotros mismos. Tú y yo, nosotros mismos somos los únicos que nos podemos separar del amor del Padre, que nos podemos separar del Padre cuando tomamos la decisión incorrecta, cuando decidimos darle la espalda, cuando decidimos seguir o tomar lo temporal, lo que es pasajero y lo que es temporal, antes de recibir lo eterno y lo que el Padre ha preparado para nosotros, aún desde antes de la fundación del mundo. Tú y yo no somos una casualidad de una noche de pasión, una noche de aventura o una noche de sexo de tu papá o tu mamá. Hoy te vengo a informar en el nombre de Jesús el Mesías, que tú y yo fuimos formados dentro del tiempo perfecto del Padre. Porque el salmista decía, mi embrión vieron tus ojos, aún desde el vientre de nuestra madre, aunque haya sido una metida de patas, aunque haya sido un error, aunque haya sido algo de un momento de nuestros padres. Pero el Padre toma todas las cosas para lo perfecto, para lo bueno y para lo agradable. Y si tú y yo hoy, en este 23 de marzo del 2026, estamos con vida y con salud, es porque tú y yo cargamos algo en nosotros que se llama propósito. Y por eso las tinieblas se van a querer levantar, por eso las tinieblas van a traer oposición, por eso las tinieblas van a querer acechar, van a querer matar, porque Jesús dijo, viene a matar, a robar y a destruir. A eso es lo que viene Satanás. Pero creemos firmemente en el nombre de Jesús el Mesías, que Él fue vencido en la cruz. Él fue vencido. Tú y yo somos más que victoriosos. Tú y yo somos vencedores en Cristo Jesús. Bueno, gloria al Padre por esa introducción. Gracias a Alison Pérez, Andrés Sánchez por estar conectados. Gracias a los que nos ayudan a comentar, a compartir y a reaccionar, ¿verdad? Espero que sea bendición y edificación. Ayúdenos a comentar, a compartir y a los que se vayan conectando los vamos a ir saludando. Le damos gracias al Padre por ese tiempo. Son las 8:08. Vamos a estar por acá 40 minutos, por ahí las 8:40 estaríamos listos. Lunes 23 de marzo del 2026. Le damos gracias al Padre por este tiempo. Leo textualmente en la traducción, la gloria, la unción. Leo textualmente en la traducción lenguaje actual la parábola del hijo pródigo. Lucas capítulo 15, versículo del 11 al 32, dice la escritura. Jesús también le dijo, un hombre tenía 2 hijos. Un día, el hijo más joven le dijo a su padre, papá, dame la parte de tu propiedad que me toca como herencia. Entonces el padre repartió la herencia entre sus 2 hijos. A los pocos días, el hijo menor vendió lo que su padre le había dado y se fue lejos a otro país. Allá se dedicó a darse gusto, haciendo lo malo y gastando todo el dinero. Ya se había quedado sin nada cuando comenzó a faltar la comida en aquel país y el joven empezó a pasar hambre. Entonces buscó trabajo y el hombre que lo empleó lo mandó a cuidar cerdos en su finca. Al joven le daban ganas de comer, aunque fuera la comida con que alimentaban a los cerdos, pero nadie se la daba. Por fin comprendió lo tonto que había sido y pensó, en la finca de mi padre, los trabajadores tienen toda la comida que desean, y yo aquí me estoy muriendo de hambre. Volveré a mi casa y apenas llegue le diré a mi padre que me he portado muy mal con el padre y con él. Le diré que no merezco ser su hijo, pero que me dé empleo y que me trate como a cualquiera de sus trabajadores. Entonces regresó a la casa de su padre cuando todavía estaba lejos. Su padre corrió hacia él lleno de amor y lo recibió con brazos y besos. El joven empezó a decirle, papá, me he portado muy mal contra el padre y contra ti. Ya no merezco ser tu hijo. Pero antes de que el muchacho terminara de hablar, el padre llamó a los sirvientes y les dijo, pronto, traigan la mejor ropa y vístanlo. Pónganle un anillo y también sandalias. Maten el ternero más gordo y hagamos una gran fiesta, porque mi hijo ha regresado. Es como si hubiera muerto y ha vuelto a vivir. Se había perdido y lo hemos encontrado, y comenzó la fiesta. Mientras tanto, el hijo mayor estaba trabajando en el campo. Cuando regresó, se acercó a la casa y oyó la música y el baile. Llamó a uno de los sirvientes y le preguntó, ¿qué pasa?
El sirviente le dijo: es que tu hermano ha vuelto sano y salvo, y tu papá mandó matar el ternero más gordo para hacer una fiesta. Entonces el hermano mayor se enojó mucho y no quiso entrar. Su padre tuvo que salir a rogarle que entrara. Pero él, muy enojado, le dijo: he trabajado para ti desde hace muchos años y nunca te he desobedecido, pero a mí jamás me has dado siquiera un cabrito para que haga una fiesta con mis amigos. Y ahora que vuelve ese hijo tuyo, después de malgastar todo tu dinero con prostitutas, ¿matas para el ternero más gordo? El padre le contestó: pero hijo, tú siempre estás conmigo y todo lo que tengo es tuyo. ¿Cómo no íbamos a hacer una fiesta y alegrarnos por el regreso de tu hermano? Es como si hubiera muerto, pero ha vuelto a vivir, como si se hubiera perdido, pero lo hemos encontrado. Amén. La parábola del hijo pródigo, Lucas capítulo 15, versículo del 11 al 32. La parábola del hijo pródigo narra la historia de un hijo que malgasta su herencia en una vía libertina. Y al arrepentirse, que vamos a estar tocando mucho esta palabra, arrepentimiento, que significa metanoia, que lo que significa, metanoia es la palabra en griego, lo que significa arrepentimiento es un cambio de mentalidad. Porque tú y yo lo que tenemos que tener es un cambio de mentalidad. Porque aquí la parábola nos enseña que eran dos hermanos. El más joven le pidió su parte de la herencia a su padre. Eso significa el libre albedrío que tú y yo tenemos ante el Padre. Que tú y yo podemos decidir entre el bien o el mal. Tú y yo tenemos en nuestra boca y en nuestro frente la decisión de el bien o el mal, la bendición o la maldición, la vida o la muerte. Eso lo vamos a escoger tú y yo. Ese es el libre albedrío que tú y yo tenemos. El joven vino y le pidió su herencia a su padre. Su padre se la dio, porque muchas veces vamos a querer forzar las cosas, vamos a querer que las cosas sucedan, pero si tú y yo tomamos buenas decisiones, van a haber buenos efectos a esas acciones, decisiones. Pero si tú y yo tomamos malas decisiones, a toda mala decisión que tú y yo tomemos van a haber consecuencias. Van a haber consecuencias que sí, el Padre en todo momento y en todo lugar, el Padre va a perdonar nuestro pecado, va a perdonar nuestro fallo, va a perdonar ese momento que le fallamos o que pecamos. Pero aunque el Padre perdone, la consecuencia siempre va a permanecer. Y el joven pidió parte de su herencia y el Padre se la dio. Él se fue y malgastó todo su dinero. Su padre le entregó parte de la herencia, malgastó todo su dinero. Con su padre, el padre lo recibe con gran alegría y amor incondicional, celebrando su regreso, lo que ilustra el perdón divino, la gracia y la compasión del Padre, el amor misericordioso del Padre, quien espera con alegría el regreso de hijos pródigos sin importar sus errores pasados. Primer punto, la rebelión y el falso concepto de libertad. Creemos que como el hijo pródigo, que como el hijo menor, que como el hijo joven. Creemos, gracias a Jason Hernández por conectarse. Bendiciones, saludos Jason Hernández, gracias por conectarte. Creemos que cuando tomamos la decisión de decirle al Padre: dame mi herencia, dame lo que me pertenece y me voy, pensamos que eso es una libertad. El joven tal vez sentía una falsa libertad, porque tal vez no estaba en la casa de su padre, porque tal vez no estaba a las órdenes de su padre, porque tal vez no estaba ahí en el aposento de su padre. Él creía en su incredulidad y en su ignorancia. Él pensaba que él tenía una falsa libertad para hacer lo que él quería, para moverse donde él quisiera, para hacer lo que él quisiera, para decir lo que él quisiera. Pero aquí el primer punto, que es la rebelión y el falso concepto de libertad. El hijo menor pide su herencia, deseando independencia y placeres, lo que simboliza a hijos pródigos que buscan vivir lejos de las normas del padre. Pródigo significa derrochador, alguien que desperdicia sus dones. El hijo menor trae una petición ante su padre y le dice, el hijo menor solicita su parte de la herencia y se marcha a un país lejano, lo que simboliza el alejamiento del padre. Él vino y pidió parte de su herencia y se fue largo, se fue lejos. Porque es lo que tú y yo, cuando tomamos esa actitud, cuando tomamos esa posición de hijos pródigos, que
tomamos lo que el Padre nos ha entregado. Y tal vez nos ha entregado dones, talentos, ministerios, llamados, nos ha entregado bendiciones. Pero tomamos todo eso y nos da igual y nos vamos largo. Dice la Escritura que el joven se fue largo de su padre. Eso representa la lejanía que queremos estar del Padre. Eso representa que queremos estar largo del Padre. Eso representa que no queremos nada con el Padre, no queremos nada con su reino, no queremos nada con lo que Él nos ha dicho, porque muchas veces la religión ha traído un estancamiento. Esa religiosidad en las iglesias, esa religiosidad en muchas personas ha traído eso que tal vez nos ha estancado o que nos ha hecho ver el evangelio, ver la iglesia como algo para adultos, como algo aburrido. Esas son las mentiras que ponen las tinieblas, es unas mentiras que trae las tinieblas, la religiosidad. Bien dice la Escritura que nadie tenga en poco nuestra juventud. Dice la Escritura en Eclesiastés que nos tenemos que alegrar en nuestra juventud, buscarlo mientras seamos jóvenes, antes que vengan los días donde estemos ya mayores, donde estemos prontos a partir con el Señor, donde estemos ya adultos mayores o ya adultos, donde ya nuestras fuerzas no sean las mismas, donde nuestra pasión no sea la misma, donde nuestra iniciativa no sea la misma. Por eso, tú y yo como jóvenes tenemos que aprovechar acercarnos al Padre. Pero si tomamos la decisión, como el hijo pródigo, de irnos y malgastar eso que el Padre le entregó al hijo pródigo, él se lo entregó y él tomó la decisión de ir y hacer lo que él quisiera. Así somos tú y yo. Tú y yo vamos a hacer y a decir lo que nosotros queramos. El Padre no va el Padre no va a obligarnos. El Padre no va a estar ahí anuente a lo que tú y yo hagamos o dejemos de hacer. El Padre siempre va a estar expectante a que tú y yo nos acerquemos a Él. Busquemos esa plenitud que solo Él llena. Bendiciones y saludos a Joelki Campos, que se conectó. Bendiciones, saludos, Joelki. Dice que la caída, tras malgastar todo, sobreviene una hambruna y termina trabajando cuidando cerdos, sintiendo la necesidad extrema de comer la comida de los animales. Consecuencias de distanciarse de su padre. El hambre y la miseria representan el vacío espiritual que se siente al intentar saciarse con el pecado, que en la parábola es la pocilga, deshonrando la propia identidad. El joven vino y hasta que estaba todo el dinero, lo malgastó, se quedó sin nada, quedó reventado y quedó quebrado, quedó en la calle el hombre. Y fue y pidió trabajo. Y a tal punto cayó tan bajo, que estaba cuidando cerdos. Estaba en la pocilga con los cerdos. Y dice la Escritura que aún la comida que le daban a los cerdos, él la anhelaba. Porque dice que en ese tiempo vino una hambre, vino una hambruna en esa región. Porque cuando tú y yo tomamos malas decisiones, cuando tú y yo le damos la espalda al Padre, cuando tú y yo decidimos deshonrar al Padre, deshonrar su amor, no corresponder a su amor, no es que el Padre nos castiga, porque el Padre no castiga a nadie. Es que lo que tú y yo sembremos, eso vamos a recoger. Si tú y yo sembramos malas decisiones, si tú y yo sembramos pecado, transgresión, iniquidad, vamos a recoger consecuencias. Creemos firmemente en el nombre de Jesús el Mesías, que el Padre ya perdonó nuestro pecado. El Padre nos ha perdonado, nos ha redimido, nos ha justificado, nos ha purificado, nos ha santificado. Y en Jesús el Mesías no hay condenación y no hay culpabilidad. Lo creemos firmemente y así es. Pero la parábola nos enseña que este joven, por tomar una mala decisión, por darle la espalda a su padre, en la casa su padre lo tenía todo, no le faltaba absolutamente nada, pero tomó malas decisiones, tomó sus propias decisiones, tomó malas decisiones, tomó sus propias decisiones y fue a parar con los cerdos. Este hombre, este joven cayó bajo, porque si tú y yo lo vemos, nos ponemos a reflexionar, a pensar, a analizar, el joven cayó bajo.
Porque siendo hijo de una persona adinerada de ese tiempo, que Jesús usa ese ejemplo, la parábola, en el contexto que Jesús menciona la parábola, era hijo de una persona adinerada, era hijo de una familia posicionada, era hijo de una familia que no le faltaba nada, que tenían terrenos, que tenían dinero, que tenían oro, que tenían ganado, que tenían sirvientes a su servicio, tenían sirvientes para que les trabajaran. Este joven tal vez, lo único que tenía que hacer era estar con su padre, aprender cómo su padre había multiplicado esos talentos y esos dones que el padre le había entregado para tener esas riquezas. Pero él tomó la decisión de decirle al padre, dame mi parte, dame mi herencia, y se fue. Se fue a esparramar su dinero. Es lo que tú y yo hacemos. Yo desde los 17 años, ahorita tengo 30 años. Desde los 17 años, pues acepté a Jesús, reconocí a Jesús y confesé a Jesús como mi Salvador, como mi Señor, como mi Mesías. En ese transcurso de 13 años, y esta parábola me recalca mucho porque me identifico mucho con este joven. En este tiempo de 13 años, sí, he pecado, he caído, he cometido errores, me he equivocado, he tomado malas decisiones, pero la vida, el destino y el propósito que el Padre nos ha entregado, de eso se trata, tomar decisiones. Si tú y yo tomamos buenas decisiones, vamos a ver la bendición y vamos a ver los beneficios de las buenas decisiones. Pero si tú y yo tomamos malas decisiones, vamos a ver las consecuencias de esas malas decisiones. A los 17 años empecé a congregarme, empecé a ir a la iglesia. Hace como 3 años, 4 años más o menos, no recuerdo, creo que fue como el 2021, 2022, estamos en pandemia, saliendo de pandemia, por ahí. Hace 4 o 3 años me tomé la decisión, así como el hijo pródigo, tomé la decisión de irme de la casa de mi padre, tomé la decisión de alejarme. Estuve 2 años fuera de la casa de mi padre. Estuve 2 años como ese joven, despilfarrando todo lo que el padre me había entregado, malgastando, menospreciando, vendiendo mi primogenitura por un plato de lentejas, como Esaú, que por un momento de necesidad vendió su primogenitura. Es lo que esta juventud necesita. Esta juventud está necesitada de una palabra que venga a darnos identidad, que venga a darnos propósito, que venga a darnos carácter, porque como jóvenes se nos ha menospreciado, porque la mayoría de los jóvenes hemos sido inconstantes en nuestros caminos, hemos sido de doble ánimo, pero ha venido un tiempo, el Padre nos ha entregado un tiempo donde Él nos quiere dar carácter, identidad y propósito, donde Él nos ha dado carácter, identidad y propósito, que es lo que nos ha hecho mantenernos firmes, a pesar de lo que venga, a pesar de lo que cueste, a pesar de lo que se levanta, a pesar de la oposición. Y así como este joven que tomó esa decisión, yo hace como 3, 4 años tomé la decisión de darle la espalda al Padre, de tomar esos dones, tomar esos talentos, tomar esos ministerios, tomar esos llamados y malgastarlos, despilfarrarlos. Y estaba en el placer, estaba en el pecado, estaba cegado, estaba con mi ignorancia, con mi inmadurez, con mi ego, con mi orgullo, con mi altivez, porque cuando tomamos la actitud del hijo pródigo, así estamos. Nos creemos la mamá del Tarzán, o nos creemos Doña Toa, o nos creemos la persona más importante, o más fuerte, o más grande, pero lo que no sabemos en nuestra ignorancia es que estamos cavando el propio hueco donde el diablo y las tinieblas quieren enterrarnos, porque ellos han venido a matar, a robar y a destruir. Pero llegó el punto donde toqué fondo, llegó el punto donde estuve como este hijo pródigo, donde yo veía la casa de mi padre, donde yo veía que había
bendición, que había edificación, que había gloria, que había poder, que había amor, que había restauración, que era la presencia de mi Padre, el aposento de mi Padre, todo lo que mi Padre emanaba. Pero yo, por malas decisiones, fui como el hijo pródigo, hasta que toqué fondo, hasta que estuve comiendo con los cerdos y recapacité. Y cuando estamos en lo mal, en la peor situación, es cuando recapacitamos. Y ese joven de la parábola, yo te prometo que él, cuando tenía dinero, tenía muchas amistades, tenía muchos compas, tenía muchos amigos. Pero en ese momento que el hijo pródigo, que el joven se quedó sin dinero, todo, absolutamente todo mundo lo dejó. Porque esas amistades, esos amigos, o esas amistades, esas personas que creemos y pensamos que van a estar con nosotros en las buenas, en las malas, en las peores, van a estar con nosotros solo por beneficio. Van a estar con nosotros solo por conveniencia. Pero en los momentos de tristeza, en los momentos de soledad, en los momentos de muerte, en los momentos de luto, en los momentos donde más necesitamos un abrazo, en los momentos donde más necesitamos una palabra, en los momentos donde más necesitamos compañía, amor, empatía, ahí nos van a dar la espalda. Y el joven, el hijo pródigo, cuando tenía dinero, yo te prometo que lo tenía todo. Tenía esas amistades que andaban con él para arriba y para abajo. Pero se quedó sin nada, se quedó quebrado y reventado, porque así nos quieren ver las tinieblas. El mundo, la sociedad, el sistema, así quiere ver a esa generación, así quiere ver a esa juventud. Quebrado y reventado, sin identidad, sin carácter, sin propósito, como el llanero solitario. Por eso hoy te vengo a desatar en el nombre de Jesús el Mesías, que se tiene que levantar una generación, que se tienen que levantar jóvenes, personas, que más que una religión, que más que una creencia, que más que un Dios, van a tomar la convicción y la certeza de que más que un Dios tienen un Padre que nos abraza, que nos restaura, que nos sana, que nos liberta, un Padre que siempre va a estar con nosotros en todo momento y en todo lugar. No importa las veces que caigamos, no importa las veces que pequemos, no importa las veces que lo vendamos por 30 monedas de plata como Judas, no importa las veces que lo neguemos como Pedro. Porque aún Pedro lo negó y él tuvo la oportunidad de arrepentirse. Hoy hay dos caminos: o tomamos la decisión de Judas de ahorcarnos y echarnos a morir, o tomamos la decisión de Pedro y tenemos un arrepentimiento que significa un cambio de mente, o tomamos la decisión de tener un cambio de mente y venir ante el Padre. Que la Escritura dice que nos acerquemos confiadamente al trono del Padre, que alcanzaremos gracia y misericordia en el oportuno socorro. Bendiciones y saludos a Meisel Artavia, que se conectó. Bendiciones, saludos. Arrepentimiento, metanoia, cambio de mente. El joven vuelve en sí, reflexiona, reconoce su culpa y regresa con humildad, no por el beneficio económico, sino reconociendo su necesidad al Padre. Arrepentimiento, metanoia, cambio de mentalidad. Al reflexionar, decide volver como sirviente, reconociendo su error, el amor del Padre. El Padre corre al encuentro de su Hijo antes de que éste se disculpe completamente. Esto muestra que el Padre no culpa, no condena, sino que abraza, ama, perdona y restaura. El abrazo del Padre. El Padre lo recibe con amor, corriendo hacia Él y perdonándolo antes de que pueda pedir perdón totalmente, simbolizando la misericordia del Padre. La celebración, el Padre ordena una fiesta diciendo que su Hijo estaba muerto y ha revivido, destacando el gozo por el pecador que se arrepiente, que trae una metanoia, que trae un cambio de mentalidad. El hijo mayor se enoja por la fiesta y el perdón de su hermano, se enoja por la fiesta y se enoja por el perdón a su hermano, revelando un corazón lleno de resentimiento, a lo que el Padre responde que todo lo que el Padre tiene le pertenece a Él y que la fiesta era necesaria. El hermano mayor, que significa legalismo,
Porque la religión va a querer echar fuera a los jóvenes de las iglesias. El legalismo, la religiosidad, esos predicadores terroristas que andan mandando a Raimundo y a todo el mundo al infierno, esos predicadores terroristas de este tiempo que son como los fariseos y los escribas del tiempo de Jesús, sepulcros blanqueados, que por fuera aparentan una falsa santidad, pero por dentro su espíritu, su mente y su corazón están llenos de envidia, de egoísmo, de celo, de pleito, de división y de contienda. Esos predicadores terroristas que se dedican a mandar a todo el mundo al infierno y se dedican a poner cargas en la gente que ni ellos mismos pueden llevar, como los escribas y fariseos del tiempo de Jesús. El hermano mayor representa el legalismo, representa a aquellos que creen en un Dios, pero no sé en cuál Dios creen en un Dios que condena, un Dios que culpa, un Dios que castiga y un Dios que pide sacrificios. Y esas personas que tienen un corazón resentido y orgulloso, la enseñanza nos desafía a no ser jueces, sino a alegrarnos por la gracia dada a otros. No importa cuán lejos nos hayamos ido o lo que hayamos hecho, la puerta a casa siempre está abierta. El Padre siempre ofrece oportunidades. Esta historia, esta parábola, esta predicación de Jesús el Mesías, invita a los hijos pródigos a dejar los ídolos, a volver a la comunión del Padre y a experimentar su amor incondicional. Que sin importar los errores cometidos, siempre hay esperanza de regresar al Padre, quien espera con los brazos abiertos. Siempre hay esperanza. En Jesús hay esperanza. No importa cuánto nos hayamos equivocado, no importa cuánto hayamos pecado. Los legalistas, los fariseos, los escribas, los religiosos, los predicadores terroristas van a querer condenarte, van a querer culparte, van a querer echarte por menos, van a querer matar tu propósito. Pero la Escritura me enseña que más que un Dios, yo tengo un Padre que así como el joven, el hijo pródigo regresó, él reflexionó, él tocó fondo. Él tocó fondo, él reflexionó, recapacitó y tuvo un arrepentimiento, tuvo una metanoia, tuvo un cambio de mentalidad y él dijo, en la casa de mi Padre no hace falta nada y yo aquí estoy con los cerdos, queriendo comer la comida que le dan los cerdos. Y él vino y tomó la decisión de ir ante su Padre con un corazón arrepentido, con un corazón, una mente, un espíritu arrepentido, con una metanoia, con un cambio de mente. Y cuando él iba llegando a la casa de su padre, aún desde largo, eso quiere decir que su padre estaba expectante para que el padre haya visto al hijo pródigo de largo. Era porque no pasaba día, no pasaba mañana, no pasaba tarde, no pasaba noche, donde él estaba esperando a su hijo. Dice que él lo vio de largo y él salió corriendo al encuentro de su hijo. Eso significa que el padre tenía esperanza en que su hijo, el hijo que salió de sus entrañas, ese hijo que él crió, que él amó, que él educó, ese hijo por el cual él había dado su vida, él había dado sus mejores años trabajando para que a su hijo no le faltara nada, ese hijo que tomó una mala decisión de tomar su herencia, de tomar lo que le pertenecía e ir y malgastarlo. Al padre no le importó nada de eso, dice que lo vio de largo, lo vio de lejos y salió corriendo. Eso significa que el padre estaba anuente, el padre estaba esperando al hijo que se había ido. El padre está esperando a aquellos hijos pródigos, aquellos hijos que se han apartado, aquellos hijos que han tomado esa mentalidad, que están comiendo con los cerdos, que han dejado su posición de hijos y han tomado una decisión, una posición de siervos o esclavos.
Pero en la casa del Padre, a los brazos, a los pies, en los regazos, en la presencia del Padre, tomamos nuestra posición de hijo, porque Él, sin importar que fue y malgastó su dinero, sin importar que fue y estuvo con prostitutas, sin importar que fue y despalfarró toda su herencia, Él siempre siguió siendo el hijo. Y el padre lo vio de largo y salió corriendo. Cuánta alegría sintió ese padre cuando vio a su hijo. No le importó cómo venía, porque dice que venía a una región donde había hambre. Estuvo con los cerdos, me imagino que su hijo venía como un podriocero. Su hijo venía tal vez oliendo mal, tal vez con ropa sucia, con ropa malgastada, tal vez venía irreconocible, con el pelo largo, todo desasiado, tal vez él venía así. Porque esa es la condición en la que nos quiere tener las tinieblas. Una condición desfavorable, una condición irreconocible. Pero el padre lo vio de largo. Cuánta alegría sintió ese padre. Y salió corriendo a recibir a su hijo. Y antes, aún mucho antes que su hijo empezara a pedir perdón, antes de que el hijo empezara a pedir perdón, porque él ya le había tomado la decisión, él había tomado la decisión de volver a la casa de su padre. Y él fue ante su padre, el padre lo vio largo, salió a su encuentro. Y según la escritura nos enseña que aún antes que el hijo empezara a pedir perdón, su padre lo abrazó. A su padre no le importó nada más. Su padre se enfocó nada más en abrazarlo, en besarlo, en amarlo, porque es lo que el Padre hace contigo y conmigo cuando tú y yo decidimos volver a los brazos del Padre. A Él no le importa absolutamente nada más. A Él no le importa cuántas veces tú y yo hayamos pecado. No le importa cuántas veces tú y yo hayamos metido las patas. Al Padre no le importa. Fallos o errores. El Padre siempre va a estar anuente a recibirnos con los brazos abiertos. Porque así como este Padre salió al encuentro de su Hijo para amarlo, para recibirlo, para besarlo, sin importar su condición, sin importar lo que hizo con su dinero y con su herencia. Así el Padre hoy, en esta noche, está anuente a recibirnos, está anuente a abrazarnos, a besarnos. Y el Padre siempre va a estar ahí con los brazos abiertos. La religión, la tradición, el legalismo, los terroristas, los predicadores terroristas, los fariseos, los escribas, siempre van a querer estar anuentes para apedrearnos, como el hijo mayor, que se enfadó, que a pesar de que estaba con su padre, pero tenía un corazón, una mente y un espíritu lleno de egoísmo, de envidia, de celo, de rencor, de odio. Pero el Padre siempre va a estar anuente a recibirnos, a abrazarnos y a estar con nosotros. Sin importar lo que hayamos hecho, sin importar lo que hayamos hecho. No hay pecado más grande que la sangre de Jesús. El Padre está anuente a recibirte, a abrazarte. Es tiempo. Nunca es tarde. Mientras hay vida, hay esperanza. Y mientras hay esperanza, hay salvación. De tomar buenas decisiones. Porque enfrente de ti, enfrente de mí, está la bendición o la maldición. Está la vida o la muerte. Está en ti y en mí tomar esas buenas decisiones. Lo que yo hoy te puedo decir en el nombre de Jesús el Mesías.
Es que no importa lo que hayamos hecho, no importa lo que hayamos hecho o dicho, no importa por dónde hayamos pasado, no importa cuánto hayamos malgastado la herencia que el Padre nos entregó. Si tomamos la decisión de volver al Padre como hijos pródigos, tomar nuestra posición de hijos, porque no somos bastardos, no somos huérfanos, somos hijos, porque tenemos un Padre. Más que un Dios, tenemos un Padre, porque los dioses castigan, los dioses condenan, los dioses culpan y los dioses piden sacrificios. Pero tu Padre y mi Padre siempre va a estar anuente, siempre va a estar con los brazos abiertos para recibirnos, para amarnos, para restaurarnos, para perdonarnos, para transformarnos y para cambiarnos, porque yo soy fruto de eso. Un día tomé la mala decisión del hijo pródigo y un día tomé la buena decisión de reflexionar, recapacitar y volver a la casa. Y sí, va a ser difícil, van a haber momentos complicados, van a haber momentos de opresión, de tentación, de debilidad, pero el Espíritu del Santo está con nosotros. Él es el que nos fortalece, Él es el que nos ayuda, Él es nuestra plenitud, nuestra pasión, nuestra prioridad. Y Él prometió estar contigo y conmigo. Van a venir tentaciones, van a venir debilidades. Tú y yo tenemos y cometemos horrores, ramalazos, loqueras, fallos, errores, pero que eso no nos estanque, que eso no nos haga perder el norte y el propósito que el Padre nos ha entregado. Poniendo la mirada siempre en Jesús el Mesías, autor y consumador de la fe, creyendo que el que comenzó la buena obra en ti y en mí la va a seguir perfeccionando hasta el día que Él vuelva por su iglesia y por los hijos. Y que iremos en crecimiento como la luz de la aurora. Torre fuerte es el Padre, a Él correrá el justo. No importa las veces que caigamos, lo importante es las veces que nos levantemos en el nombre de Jesús. Porque los jóvenes flaquean y caen, dice la Escritura, pero los que esperan en el Padre tendrán nuevas fuerzas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. El Padre siempre va a estar con los brazos abiertos para recibirnos, para abrazarnos, para restaurarnos, para sanarnos, para cambiarnos, para transformarnos. Gracias por este tiempo, gracias a los que se conectaron, a los que comentaron, a los que compartieron, a los que estuvieron conectados. Gracias, los bendecimos, los amamos en el nombre de Jesús. Nos vemos el próximo lunes, 8 de la noche. Gracias por este tiempo, espero que haya sido edificación y bendición. Bendiciones, saludos y abrazos.